Imagina despertar en medio de la noche con una pregunta latente que te sacude. ¿Y si el perdón enseñado por Jesús, ese gesto que muchos celebran como la cima de la compasión, fuese también una llave que bajo ciertas manos cierra puertas en vez de abrirlas? Si me acompañas desde tu celular, hypea este video con un like y comenta ¿desde qué país nos miras y qué hora es ahí? Comparte esta conversación con un amigo o amiga que necesite descubrir una realidad oculta tras la apariencia amable del perdón. Porque hoy nos sumergimos en un viaje que mezcla historia, teología y filosofía radical. Exploraremos las raíces del perdón de Jesús, cómo se tejió en el entramado social del Imperio Romano y las primeras comunidades cristianas, y cómo Baruch Spinoza, siglos después, desentrañó en su teológico político la manera en que esa misma idea pudo transformarse en instrumento de silencio y control. Este es apenas el comienzo de una travesía dividida en 3 entregas. Aquí profundizaremos en la génesis y las primeras capas de interpretación que cimentaron un arma de doble filo. En un rincón polvoriento de la historia antigua, hace 2000 años o más, surge la figura de un hombre cuya proclama de perdón resonaría a lo largo de siglos: Jesús de Nazaret. ¿Qué significado auténtico podría tener perdonar en un mundo regido por castigos brutales, venganzas sanguinarias y jerarquías rígidas? La radicalidad de Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, retumba con un eco subversivo. Plantea la posibilidad de romper la cadena de la represalia y inaugurar una ética de compasión desbordada. Sin embargo, ¿cómo pasó ese gesto de revolución moral a convertirse en ciertas manos más tarde en una invitación a la sumisión pasiva? Para responderlo, debemos situarnos en su contexto. Un imperio romano que administraba paz a través de la fuerza y un mosaico de comunidades judías que vivían bajo ocupación y tensiones internas. El perdón de Jesús en ese entorno no era una idea suave. Representaba una ruptura con la costumbre de venganza que imperaba, pero también ofrecía un bálsamo para el oprimido, una esperanza de liberación espiritual. ¿Acaso esa misma esperanza no pudo, paradójicamente, servir para evitar que el oprimido buscara cambios concretos en el orden social? Las primeras comunidades que proclamaron a Jesús resucitado lo entendieron como el Mesías prometido, pero al mismo tiempo enfrentaron la dificultad de mantener la cohesión interna frente a persecuciones externas y conflictos de interpretación. En aquellos albores, cada discurso necesitaba anclar la fe en promesas de salvación, pero también asegurar que los creyentes permanecieran unidos sin fracturas que pudieran debilitar la naciente comunidad. El perdón se erigió entonces como un principio central: perdonar al hermano, perdonar la ofensa, perdonar para recibir gracia divina. Pero, ¿qué sucede cuando el perdón se convierte en un requisito para la pertenencia? Cuando la invitación a perdonar se transforma en advertencia velada de que cuestionar a la autoridad interna es signo de falta de fe o de amor cristiano. Desde esta perspectiva, el perdón podía funcionar como una red sutil que atrapaba a quien osaba pensar diferente. Pensar en la formación del canon bíblico y de las formas litúrgicas va más allá de estudiar qué textos se aceptaron. Implica comprender quiénes detentaban el poder de interpretar y difundir esas interpretaciones. A lo largo de siglos, los pasajes que resaltaban la mansedumbre y el perdón de Jesús pudieron recibir énfasis especial, mientras se relegaban relatos de resistencia más activa o críticas radicales al poder establecido. Es posible que se prefiriera aquello que servía mejor a intereses de cohesión social, en el sentido de mantener el statu quo más que a la pulsión transformadora genuina. La historia muestra que muchas veces las comunidades religiosas sostuvieron pactos tácitos con estructuras de poder político. Líderes eclesiásticos legitimaban autoridades terrenales y viceversa. En ese acuerdo tácito, el perdón adquiría un rol crucial.
Se alimentaba la idea de que confluir en una moral de aceptación y sumisión era el camino correcto, y quienes se rebelaban moralmente podían ser tildados de herejes o escépticos, con el riesgo de ostracismo o persecución. Imagina a un creyente en una pequeña villa del imperio. Si se atreve a señalar abusos de alguien con autoridad, tal vez se le recuerde la necesidad de perdonar, invocando al ejemplo de Jesús. Perdona y mantén la paz de la comunidad, resonaría la consigna. Pero, ¿qué anula esa exigencia? La protesta legítima por injusticias concretas, la exigencia de reparación, la defensa del débil frente al poderoso. Cuando el perdón es mandatorio y no nace de la comprensión reflexiva de la situación, se convierte en un freno a la indignación necesaria para transformar realidades injustas. ¿No es acaso un mecanismo sofisticado para evitar conflictos que podrían derrocar privilegios? El perdón puede ser genuino, pero también puede ser inducido para acallar voces críticas y preservar estructuras opresivas. Así llegamos a Baruch Spinoza, un pensador que viviendo en el siglo XVII se enfrentó valientemente al monopolio de la interpretación religiosa y a la censura imperante. Exiliado de su propia comunidad judía, solitario, marcado por la experiencia de marginación, desarrolló una mirada audaz. La escritura sagrada debía someterse a un examen racional, histórico, lingüístico, sin privilegios místicos que la exentaran de la investigación. En su obra más incendiaria, El Teológico Político, Spinoza desgrana cómo ciertos textos y doctrinas religiosas, entre ellas la idea de perdón, pudieron utilizarse para fines de control social. Bajo su pluma, la promesa de perdón y redención deja de ser un consuelo neutro para revelarse como posible instrumento de sumisión. Se concede gracia a quien obedece y calla, mientras se condena socialmente a quien alza la voz. Spinoza observa la intersección íntima entre religión y política. Los gobernantes recurren a la religión para legitimar su autoridad, y la religión emplea el respaldo del Estado para imponer sus preceptos. En ese intercambio, el perdón es un pilar. Predicar la necesidad de perdonar puede suavizar la resistencia social y promover la aceptación de decisiones impopulares. Olvida el agravio, mira al más allá, se podría decir, desviando la atención de las injusticias presentes. Nos resulta familiar esa dinámica en nuestros días, cuando se apela a la reconciliación sin reparación real. ¿Cuántas veces hemos visto discursos políticos o mediáticos que instan a pasar la página sin enfrentar las causas profundas de la equivocación o el abuso? La propuesta de Spinoza no es desechar el perdón en sí, sino rescatarlo de usos interesados. Perdonar jamás debe ser un mandato impuesto que anule la facultad de razonar críticamente. El perdón auténtico, según él, brota de la comprensión profunda de la condición humana y de la empatía racional. Se entiende la causa de la ofensa, se busca transformar las relaciones de poder que originaron el daño y se actúa para evitar su repetición. De lo contrario, perdonar se convierte en resignación pasiva, en complicidad silenciosa con la injusticia. ¿Te atreves a pensar el perdón de esa manera? A cuestionar si en tu entorno se predica un perdón que disfrazaría intereses de algunos. En términos históricos, el perdón enseñado por Jesús debió nacer de su convicción de liberar a las personas de la carga del odio y la venganza, proponiendo una fraternidad radical. Pero las estructuras eclesiásticas y el entrelazamiento con el poder político reinterpretaron esa fraternidad para que, más que impulsar transformaciones sociales profundas, fomentara la unidad bajo una jerarquía establecida. ¿Cómo ocurrió esa metamorfosis? A través de la repetición constante de rituales de confesión y absolución, donde la autoridad eclesial se presentaba como mediadora indispensable para recibir el perdón. El creyente acudía con culpa e inseguridad, y el acto de perdonar quedaba supeditado a la aceptación de la interpretación oficial. Spinoza observa cómo en esos rituales la conciencia individual se doblega y la libertad de pensamiento
pensamiento se erosiona. Pero detente un instante y reflexiona. ¿En tu propia experiencia has sentido que perdonar fue una liberación genuina o que, más bien, te indujeron a perdonar para callar tu voz? ¿Has visto en comunidades religiosas o grupos sociales exhortaciones a perdonar y olvidar que en la práctica significan no hables de lo ocurrido? La validez de estas preguntas reside en revelar cómo el perdón, cuando es impuesto, se aleja de su dimensión auténtica y adopta una función de amortiguador de conflictos genuinos. Además, Spinoza subraya la importancia de conocer el trasfondo histórico y lingüístico de los textos. Muchos preceptos morales se interpretan sin atender el contexto original de aquellas comunidades antiguas. Aplicar hoy sin crítica una enseñanza milenaria puede resultar absurdo o incluso dañino. Si la exhortación al perdón surgió en un entorno particular, con desafíos específicos, no basta con repetirla mecánicamente en otro contexto sin preguntarnos, ¿sirve realmente para abordar las injusticias y tensiones actuales? El pensamiento spinoziano invita a emprender una hermenéutica que rescate la esencia ética, la compasión racional y descarte las capas de manipulación que se han ido añadiendo. En esta primera parte de nuestra exploración, hemos desenterrado el significado original del perdón de Jesús, su potencia subversiva en un mundo de violencia y la manera en que, a través de la historia temprana del cristianismo, se fue moldeando bajo presiones de cohesión y poder. También hemos introducido a Spinoza y su crítico redescubrimiento de la Biblia como texto sujeto a examen razonado. Pero ¿qué viene después? En la siguiente entrega profundizaremos más en la vida de Spinoza, sus argumentos concretos contra la instrumentalización de dogmas y ejemplos específicos de cómo el perdón se utilizó para silenciar voces en la historia. Te pregunto ahora, ¿qué emociones despierta en ti esta mirada? ¿Incertidumbre, indignación, curiosidad? Comparte en los comentarios tu reacción y tu país y ora para saber de dónde nos acompañas. Este viaje apenas comienza y en esta primera parte hemos puesto los cimientos, la tensión entre perdón liberador y perdón impuesto, el contexto romano y eclesiástico que transformó un gesto humano profundo en herramienta de poder y la llave hermenéutica de Spinoza para desentrañar significados. Te invito a reflexionar con ánimo crítico. Observa tu entorno y reconoce cuándo se apela al perdón para evitar cambios que quizás son necesarios. Comparte con ese amigo o amiga que pregunte más allá de lo evidente y que quiera destapar verdades incómodas. En la próxima parte, continuaremos sumergiéndonos en conceptos clave de Spinoza y rastrearemos ejemplos históricos concretos de manipulación del perdón para silenciar disidencias. Mientras tanto, si aún no lo hiciste, hypea este video si lo ves en tu celular, suscríbete para no perder la continuación y déjame saber desde qué país nos miras y qué hora es en tu territorio. Así creamos una comunidad global de buscadores de la verdad. Comparte este contenido para que más personas sepan que perdonar no significa callar, que la compasión auténtica va de la mano con la justicia racional y que cuestionar no es un acto de ingratitud, sino de valentía. Mantente atento para la segunda entrega, donde desenredaremos argumentos spinozianos con mayor profundidad y revelaremos historias puntuales de cómo se empleó el perdón para silenciar a valientes que levantaron la voz. Hasta pronto, y que tu búsqueda de la verdadera realidad sea incansable. Despierta con una inquietud que atraviesa la mente como un relámpago en la oscuridad. ¿Podría el perdón, esa virtud proclamada desde la antigüedad como el culmen de la misericordia, ocultar también una trampa silenciosa que esclaviza al pensamiento y acalla las voces que demandan transformación? Si nos sigues desde tu celular, hypea este video con un like y cuéntanos desde qué país nos ves y qué hora es ahí. Comparte esta reflexión con un amigo o amiga que busque descubrir realidades incómodas y sumergirse en una mirada que cuestiona las raíces mismas de la compasión tradicional.
En el trayecto que comenzamos en la entrega anterior, desmenuzamos el trasfondo histórico del perdón de Jesús y esbozamos el horizonte del examen crítico que Spinoza desplegó siglos después. Ahora necesitamos descender más profundamente en la historia de la instrumentalización de la idea de perdón, explorando con detenimiento cómo ciertas interpretaciones se forjaron en contextos de poder y cómo el pensamiento racional de Spinoza ofrece claves para desenmascarar esas maniobras. Sumergámonos, pues, en el entramado del dogma, las tensiones sociales, los matices emocionales de la condición humana y la valentía filosófica que desafió la autoridad establecida. Este recorrido es parte de una trilogía pensada para escarbar capas cada vez más densas de significado y repercusión, hasta revelar las implicaciones contemporáneas de estos mecanismos históricos. Imagina retroceder en el tiempo, más allá de los ecos de la era apostólica y de las narraciones que circularon en las primeras comunidades de seguidores de Jesús. Atravesamos pasajes oscuros donde la interpretación de la palabra sagrada se convirtió en campo de batalla para definir quién tenía la autoridad de hablar y decidir qué era lo verdadero y lo verdadero conveniente para la cohesión social. En ese territorio, cada fórmula sobre perdón, cada exhortación a perdonar sin límites, no surgió en el vacío, fue moldeada por dinámicas de poder, por urgencias de estabilidad interna y por la necesidad de neutralizar disidencias que amenazaban con fracturar la incipiente comunidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el mandato de perdonar sin cuestionar pudo nacer en un escenario donde la disidencia implicaba riesgo de fractura comunitaria e incluso persecución? Esa pregunta abre una grieta que, al raspar, revela la cruda certeza de que el perdón puede ascender a la categoría de herramienta de contención social. La construcción de la autoridad eclesiástica desde sus albores necesitó de narrativas potentes que unificaran a creyentes frente a adversidades externas y conflictos internos. Dentro de este proceso, la exhortación constante a perdonar no fue solo un ideal moral abstracto, se transformó en un código compartido que otorgaba identidad a la comunidad y marcaba la frontera con el otro, con el que osaba cuestionar. Cuando se repite incansablemente que perdonar es mandatorio, al punto de señalar que quien no perdona carece de fe o de amor, se inserta un mecanismo de autocensura. ¿Quién desea cargar con la culpa de mostrarse insuficientemente compasivo, o peor aún, de exponer su falta de piedad ante sus pares? Esa dinámica se torna particularmente poderosa cuando se articula con rituales de confesión y absolución. El individuo que busca pertenencia acepta un pacto implícito: perdonar, callar y evitar cuestionar más allá de lo permitido. Así, el perdón deja de ser un acto libre y reflexivo para convertirse en un eslabón de una cadena que ancla la voluntad al canon dominante. Mientras tanto, el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la autoridad política cimentó la relevancia de este código. Surge entonces una convergencia tácita. Líderes espirituales avalan o se someten a reglas de gobierno, y gobernantes invocan el perdón como bálsamo para apaciguar tensiones sociales. Perdonen y miren al futuro, resuena la consigna, desviando la atención de reclamos de justicia concreta y reformas necesarias. ¿Cuántas veces la historia registra llamados a olvidar agravios tras conflictos que dejaban heridas abiertas, con promesas de reconciliación que, en la práctica, servían para sostener estructuras de privilegio? Esa alianza silenciosa entre el púlpito y el trono alimentó la instrumentación del perdón como ardid para contener revueltas, disidencias intelectuales y reclamos populares. En medio de este entramado, surge la urgencia de analizar los efectos emocionales del perdón impuesto. ¿Cómo impacta en el psiquismo de quien se ve forzado a perdonar bajo la mirada vigilante de la comunidad? Más allá de la liberación genuina que ofrece la compasión reflexiva, existe la sombra de la culpa internalizada. Si no perdono, soy malvado, soy egoísta, no pertenezco.
Ese peso puede inhibir la voz, generar ansiedad y frustrar la expresión de pensamientos críticos. Quien sacrifica la capacidad de indignarse frente a ofensas reales, renuncia también a la posibilidad de impulsar cambios que podrían sanar colectivamente. Estamos dispuestos a admitir que la resignación promovida en nombre del perdón puede ser más dañina que el rencor mismo si impide la acción transformadora necesaria para reparar injusticias. Esa tensión entre la emoción sincera y la presión social impuesta convoca a la reflexión profunda sobre qué entendemos por perdón auténtico. Es en este contexto donde la figura de Spinoza adquiere una relevancia vibrante. En su Teológico Político despliega un método que se nutre de investigación histórica y análisis racional, conjugando la filología bíblica con la filosofía política emergente. No se trata de un ejercicio meramente académico, implica un desafío valiente a la sacralización acrítica. Spinoza examinó pasajes y tradiciones con ojo inquisitivo, cuestionando la literalidad que exime de escrutinio. Para él, la escritura debe interpretarse en su contexto cultural e histórico, entendiendo su origen y sus objetivos originales, en lugar de aceptar lecturas que fortalezcan el poder de quienes monopolizan la exégesis. En ese escrutinio, la idea de perdón no escapa a la crítica. Se observa cómo su exaltación incondicional puede ocultar motivos de cohesión social que terminaron facilitando la sumisión de conciencias. Pon atención a la manera en que Spinoza describe la relación entre emoción y razón. Las pasiones intensas sin guía racional esclavizan y la razón, en cambio, libera. Entonces, cuando el perdón se impulsa desde pasiones de culpa o miedo al rechazo, sin un fundamento racional que examine la causa del agravio y proponga soluciones justas, se convierte en una pasión servil que perpetúa la dependencia. Por eso, Spinoza distingue entre un perdón verdadero que brota de la comprensión de la naturaleza humana y de la empatía reflexiva, y un perdón impuesto que surge de la coacción moral y del temor a las consecuencias de no obedecer. Esa diferencia es crucial. El perdón genuino busca restaurar el equilibrio relacional y social, mientras el perdón forzado tiende a ocultar los conflictos sin transformarlos, dejándolos latentes bajo la superficie pacífica. Este análisis nos lleva a contemplar ejemplos concretos en la historia. Pensadores, rebeldes y reformadores que alzaron la voz fueron conminados a retractarse públicamente y pedir perdón como señal de arrepentimiento, silencio y sumisión. A menudo, ese acto performativo de humildad se exigía para reintegrarse a la comunidad o evitar sanciones. ¿Cuál era el costo real de esa reconciliación? La renuncia a cuestionar doctrinas o prácticas injustas, la autocensura y la erosión de la libertad de pensamiento. En varios episodios históricos, la retractación pública dejó intactas las estructuras de poder, mientras el individuo quedaba reducido a aceptar un rol subordinado. Spinoza, consciente de estos mecanismos, defendía la libertad de expresión y argumentaba que la verdadera virtud no reside en la sumisión sin cuestionamiento, sino en la capacidad de razonar y debatir, incluso con ideas disonantes. Profundicemos en la dimensión política de la cuestión. Cuando el poder secular colabora con la autoridad religiosa, se legitiman decretos y leyes que se presentan como respaldados por la voluntad divina. De este modo, la obediencia se convierte en un mandato sagrado. Cuestionar la ley terrenal equivale a desafiar la ley divina. El perdón, entonces, actúa como paliativo para que la población acepte decisiones impopulares, invitándola a mirar hacia el más allá y conformarse con promesas de recompensa futura en lugar de exigir justicia presente. Esa promesa de una salvación diferida amortigua la urgencia de transformación en el mundo real. ¿No resulta familiar esta dinámica en discursos contemporáneos que apelan al perdón histórico para evitar debates sobre reparaciones concretas de injusticias pasadas? El arrastre de aquella tradición ancestral persiste en retóricas políticas que usan el perdón como coartada para silenciar reclamos. Reflexiona.
¿En qué medida nuestras propias culturas y entornos sociales repiten estas fórmulas? ¿Cuántas veces oímos que es mejor perdonar y seguir adelante cuando detrás hay estructuras opresivas que seguirán intactas? ¿Cómo distinguir entre un llamado legítimo a la reconciliación y una invitación a la pasividad que perpetúa el statu quo? Estas preguntas invitan a tomar conciencia de la complejidad emocional y racional implicada en el perdón. No se trata de rechazar la compasión, sino de no permitir que la compasión se convierta en venda para los ojos, impidiendo ver las causas profundas de los problemas y actuar para resolverlos. Al adentrarnos en la historia del pensamiento espinociano, hallamos su insaciable curiosidad por desentrañar la génesis de las doctrinas y su coraje para desenmascarar las intenciones ocultas tras ellas. Su lectura crítica de la Biblia no buscaba eliminar la dimensión espiritual, sino purificarla de distorsiones que servían a intereses de poder. Spinoza creía que la fe basada en la razón no solo es posible, sino necesaria para alcanzar una vida auténtica. De manera análoga, el perdón auténtico debe estar cimentado en la comprensión reflexiva de las relaciones humanas y en la búsqueda de soluciones que restauren la equidad y la dignidad de todos los involucrados. Así, perdonar no equivale a renunciar a la justicia, sino a integrarla en un proceso de reparación y transformación compartida. Considera la repercusión emocional de este enfoque. Invitar al espectador a cuestionar sus convicciones más íntimas puede generar resistencia, incomodidad y hasta angustia, pues socava certezas arraigadas. Pero esa incomodidad es el motor de la reflexión verdadera. Pregúntate, ¿qué temores surgen en ti al contemplar la posibilidad de que el perdón que creías puro hubiera ocultado en tu propio entorno una invitación al silencio de injusticias? ¿Has experimentado situaciones donde perdonar fue demandado sin atender a la urgencia de corregir un desequilibrio evidente? Compartir esas experiencias en comunidad puede servir para percibir cómo operan estos patrones y desactivar su poder coercitivo. Avancemos en explorar casos históricos concretos donde la exigencia del perdón sirvió para silenciar críticas de sabios, místicos o reformadores. Muchos pensadores que promovieron interpretaciones alternativas de textos sagrados fueron tachados de herejes y obligados a retractarse. Estas retractaciones públicas, lejos de propiciar un auténtico arrepentimiento, a menudo simbolizaban la rendición ante la autoridad, permitiendo que la doctrina dominante mantuviera su monopolio sobre la interpretación y el ejercicio del poder. Spinoza, al considerar estos episodios, rechaza la idea de que la verdad deba imponerse mediante amenazas o penitencias, y subraya que el entendimiento genuino no se fuerza, sino que surge del estudio libre y del diálogo racional. Imagínate a un seguidor en la Alta Edad Media que al advertir abusos del clero o contradicciones internas se atrevía a plantear dudas. ¿Cómo fueron tratados sus cuestionamientos? Con frecuencia se le urgía a pedir perdón públicamente como señal de humildad, pero en la práctica se esperaba que renunciara a su cuestionamiento y permaneciera en la ortodoxia establecida. Ese acto de pedir perdón se presentaba como un paso necesario para la redención personal, pero equivalía a cerrar la puerta a la reforma auténtica. Spinoza observa que en esas dinámicas la promesa de perdón y la amenaza de excomunión o reproche social funcionan como dos polos de una misma estrategia para asegurar la obediencia. No vemos ecos de estas estrategias en la actualidad, cuando se exige a quienes señalan injusticias que sean compasivos o que miren hacia el futuro y dejen de lado la crítica legítima. La reflexión se extiende. En la modernidad, a pesar de la separación formal entre Estado y religión, en muchos lugares siguen operando retóricas heredadas de esos tiempos en los que el perdón se vinculaba a la obediencia. Hoy,
a veces se insta a perdonar errores de gobiernos o instituciones sin exigir rendición de cuentas, relegando la reparación a un pacto tácito que favorece a los poderosos. La invitación a perdonar puede ocultar la exigencia de silencio. Mejor olvidar el pasado para no generar divisiones. Se escucha cuando en realidad esa invitación encierra un mensaje de conformidad. Revisar con mirada espinosiana implica desenmascarar estas sutilezas y exigir que el perdón vaya acompañado de acciones orientadas a la justicia, reparación, reconstrucción de confianza y transformación de las relaciones de poder. En términos personales, este cuestionamiento del perdón también incide en la dimensión íntima. ¿Cómo gestionar el acto de perdonar cuando somos heridos en lo más profundo? El enfoque spinoziano no sugiere rechazar el perdón emocional, sino situarlo en una perspectiva más amplia. Antes de perdonar, reflexionar sobre las causas del daño, las condiciones que lo permitieron y las posibles acciones para evitar su repetición. Perdonar sin más puede alivianar temporalmente la carga emocional, pero si no va acompañado de un compromiso activo de cambio, los patrones de abuso o negligencia pueden perpetuarse. Invita al espectador a revisar sus propias relaciones. ¿En qué situaciones el perdón fue más una exigencia social que una decisión genuina? ¿Cómo podrías equilibrar tu deseo de liberarte de la carga emocional con la responsabilidad de establecer límites y exigir respeto y justicia? Compartir estas reflexiones con amigos o en comunidad puede fortalecer la capacidad colectiva de discernir cuándo perdonar verdaderamente y cuándo exigir transformaciones profundas. Al continuar este viaje introspectivo e histórico, te convoco a que lleves la mirada crítica a tus entornos, la familia, el lugar de trabajo, los círculos de fe o de amistad. Observa si se utiliza el perdón como excusa para acallar críticas, evitar debates o perpetuar dinámicas de poder injustas. ¿Has escuchado argumentos como deben perdonar para mantener la armonía, cuando en realidad se sacrifican la transparencia y la justicia? Reconocer estos patrones es el primer paso para desactivarlos. En lugar de rechazar la idea de perdón en sí, podemos rescatar su dimensión virtuosa cuando nace del entendimiento y se conjuga con la valentía de cambiar aquello que causa daño. También conviene reflexionar sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Con frecuencia se viralizan llamados a perdonar colectivos, a cerrar heridas nacionales o históricas sin atender a las voces de quienes todavía sufren las consecuencias de injusticias no reparadas. La presión mediática puede inclinar la opinión pública hacia la resignación. Aquí, la enseñanza spinoziana se traduce en promover un debate informado, contextualizado, que cuestione narrativas superficiales y exija que el perdón colectivo vaya acompañado de medidas concretas, compensaciones, reformas institucionales, condena de responsables cuando sea pertinente. El perdón sin reparación no es un acto de generosidad, sino un gesto vacío que perpetúa la impunidad. Mientras profundizamos en estas reflexiones, surge la pregunta: ¿cómo movilizar a la comunidad global para que adopte un perdón consciente y crítico? El reto es inmenso en una era saturada de información breve y sensacionalista. Sin embargo, tu participación cuenta. Comparte este video con alguien que valore la exploración profunda y el cuestionamiento valiente. Al hacerlo, fomentas una red de interlocutores dispuestos a pensar más allá de los eslogans simplistas. Invita al debate. Organiza círculos de discusión virtuales o presenciales donde se analice la historia del perdón y su uso en distintos contextos, desde conflictos familiares hasta disputas internacionales. Esa práctica de diálogo racional, abierta a multiplicidad de perspectivas, es un antídoto contra la imposición de interpretaciones únicas que disfrazan intereses ocultos. Además, en el plano educativo,
podríamos integrar en la enseñanza de la filosofía y la historia del pensamiento este enfoque crítico del perdón. Incluir lecturas de textos originales y comentados por Spinoza o estudios contemporáneos que examinen cómo las nociones de perdón han evolucionado y se han instrumentalizado a lo largo de las eras. Así, quienes se forman en humanidades o ciencias sociales adquirirían herramientas para identificar y resistir manipulaciones retóricas que apelan a la compasión sin considerar el contexto de poder. Fomentar esa conciencia desde edades tempranas contribuiría a sociedades más reflexivas y menos proclives a aceptar consignas sin cuestionar. Volvamos al plano personal un instante. Al confrontar la historia y la filosofía, es normal que emerjan dudas sobre nuestras creencias más arraigadas. Esa tensión no debe asustarnos, sino impulsarnos a investigar, dialogar y crecer. Invito a que revises textos, converses con personas de diversas tradiciones, aprendas de estudios académicos e incluso compartas tus descubrimientos en redes sociales, usando argumentos razonados y citando fuentes cuando sea posible. Esa actitud de rigurosidad es la antítesis de la sumisión acrítica promovida por un perdón impuesto. Es la encarnación del perdón reflexivo que Spinoza vislumbró, uno que no cierra la boca al pensamiento disidente, sino que lo integra como parte de un proceso de mejora continua. Quizás surja la inquietud: ¿no corro el riesgo de transformarme en alguien rencoroso al no perdonar sin más? Es esencial diferenciar entre rencor y crítica constructiva. La crítica fundamentada en la búsqueda de justicia y reparación no es rencor, es responsabilidad. Perdonar en este marco no es olvidar pasivamente, sino reconocer el agravio, actuar para sanarlo y liberar la propia carga emocional sin renunciar al derecho y al deber de exigir cambios. Esa es la forma de perdón que enraiza en la compasión racional y no en la coacción. Al avanzar en esta exploración, se vuelve evidente el papel fundamental de la comunidad. El perdón reflexivo se fortalece cuando compartimos experiencias y aprendizajes con otros. Cuando narramos historias de cómo la exigencia de perdón nos intentó silenciar, nos solidarizamos y descubrimos estrategias colectivas para resistir manipulaciones. Podemos transformar dinámicas opresivas. ¿Te animas a iniciar o unirte a un espacio de discusión donde se exponga abiertamente cómo operó el perdón impuesto en distintos ámbitos? Esa iniciativa puede ser un catalizador para reconstruir vínculos basados en la libertad de pensamiento y la justicia compartida. En este recorrido, la figura de Spinoza aparece como guía provocador que nos empuja a no temer el cuestionamiento profundo de las tradiciones más veneradas. Su convicción de que la fe auténtica debe alinearse con la razón y la búsqueda de la libertad es una luz que atraviesa los siglos. Hoy, en tiempos donde las narrativas simplistas campan libremente, su enseñanza nos recuerda que el examen crítico de las ideas es un acto de amor. Amor por la verdad, por la dignidad humana y por el bienestar colectivo. Ese amor racional es el cimiento de un perdón genuino, no un perdón que anula la voz del agraviado, sino un perdón que dignifica al confrontar la injusticia y transformarla juntos. Al concluir esta segunda parte de nuestra trilogía, permanezcamos atentos a las implicaciones que esta mirada provoca. Tal vez surja la incomodidad, pero también la posibilidad de descubrir libertades inéditas. La próxima entrega profundizará aún más en ejemplos históricos específicos, en el análisis detallado de pasajes y argumentos espinocianos, y en cómo traducir ese conocimiento en acciones concretas en nuestro presente. Por ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué descubrimientos personales han emergido al cuestionar el perdón convencional? ¿Qué conversaciones urgentes necesitas entablar en tu entorno para poner en práctica un perdón auténtico? Déjalo en los comentarios junto a tu país y la hora en que nos acompañas. Construyamos juntos una comunidad global de buscadores de la verdad y la justicia.
No olvides compartir este video con alguien que valore las preguntas que retan la comodidad y que desee aprender la verdadera realidad detrás de promesas de perdón que encubren intereses ocultos. Hipea este contenido si lo ves en tu celular para que más personas puedan despertar a esta reflexión crucial. El viaje continúa y en la siguiente parte seguiremos desentrañando las capas ocultas de la historia, la filosofía y la práctica del perdón, revelando los argumentos espinocianos con mayor nitidez y exponiendo casos concretos de resistencia frente al silencio impuesto. Hasta entonces, mantén viva la llama de la curiosidad racional y el coraje de cuestionar. Despierta con una inquietud que se instala como una chispa que enciende la curiosidad. ¿Qué ocurre cuando el perdón, esa virtud tan alabada a lo largo de milenios, se convierte en un eco que repite susurrando la misma petición de resignación una y otra vez? Si nos acompañas desde tu celular, hypea este video con un like y cuéntanos, ¿desde qué país nos miras y qué hora es ahí? Comparte esta reflexión con un cómplice de pensamiento que quiera adentrarse en la exploración de realidades incómodas y descubrir hasta qué punto la compasión puede ocultar trampas de silencio. Hoy culminamos esta trilogía sumergiéndonos en las capas más densas de la historia y la filosofía crítica. Exploraremos la resonancia contemporánea de la instrumentalización del perdón. Desentrañaremos lecciones espinocianas para desafiar narrativas hegemónicas y convocaremos a la acción reflexiva con la certeza de que perdonar no equivale a callar, sino a enfrentar, transformar y liberar. Al internarnos en el presente, la pregunta fundamental late en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo se refleja en nuestros días la vieja alianza entre compasión impuesta y poder dominante? En ecos que resuenan en ámbitos familiares, laborales, comunitarios y globales, la invitación a perdonar suele presentarse con un tono aparentemente benigno. Mejor deja atrás el rencor, olvida lo ocurrido y sigue adelante. Pero ¿qué se esconde tras esa recomendación? ¿Será un gesto genuino de liberación interior o un ardid sofisticado que disimula la inacción ante agravios que merecen reparación concreta? En un contexto donde la información circula a gran velocidad y las narrativas se simplifican para captar atención, la premisa de perdonar y olvidar puede transformarse en un mantra que atenúa la capacidad crítica de las personas, induciéndolas a aceptar estados de cosas injustos en nombre de una armonía superficial. Esta dinámica no es ajena a nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos visto discursos públicos o conversaciones privadas que instan a cerrar heridas colectivas sin atender a las consecuencias tangibles de esas heridas? La historia muestra que perdonar sin reparar equivale a sepultar los problemas bajo una alfombra donde las tensiones subsisten, filtrándose de manera silenciosa pero persistente. En la esfera política, las apelaciones al perdón son recurrentes tras episodios de violencia o abuso de poder. Se habla de reconciliación nacional, de olvidar odios ancestrales, de pasar la página. Sin embargo, ¿cómo distinguir entre una reconciliación auténtica y una convocatoria a la resignación? Cuando se invoca el perdón para restablecer la estabilidad social, sin obligar a los responsables a rendir cuentas, se privilegia el mantenimiento de estructuras que podrían seguir produciendo daños. Así, la promesa de unidad se construye sobre la negación de la memoria activa y sobre la relegación de la justicia a un plano meramente retórico. Spinoza nos recordaría que la verdadera libertad no se halla en la sumisión a consignas cómodas, sino en el ejercicio de la razón para examinar las causas de los conflictos y forjar soluciones que transformen las relaciones de poder. Perdonar en este marco no se equipara a callar. Perdonar implica enfrentar la verdad de lo sucedido, exigir reparaciones cuando correspondan y construir desde ese proceso una convivencia más sólida y auténtica.
En equipos de trabajo o comunidades pequeñas, la presión por perdonar puede adoptar formas sutiles. Se alude a la armonía del grupo o a la cultura de la reconciliación como si fueran valores absolutos. Pero, ¿qué sucede cuando alguien plantea críticas genuinas acerca de conductas tóxicas o injusticias internas? A menudo surge el argumento de que cuestionar rompería la unidad y se insta a perdonar para evitar dañar la convivencia. ¿No es esa una forma de coartar la libertad de expresión? La comunidad que no permite el cuestionamiento, que privilegia la paz superficial sobre la corrección de errores, termina replicando patrones abusivos una y otra vez. En lugar de ver el perdón como un fin en sí mismo, convendría entenderlo como parte de un proceso de aprendizaje colectivo. Primero reconocer el agravio, luego dialogar abiertamente, después elaborar medidas de reparación y por último, decidir si el perdón sincero brota de la comprensión mutua y del compromiso de cambiar. Ese camino, aunque más arduo, forja comunidades resilientes y justas, en contraste con la fragilidad de aquellos grupos que evitan el conflicto en nombre de una supuesta armonía. En el ámbito familiar, la invitación a perdonar se presenta con la fuerza de la tradición y el afecto. Somos familia, debemos perdonarnos siempre. ¿Quién se atreve a cuestionar ese mandato cuando el daño ha sido profundo? Sin embargo, no existe la posibilidad de que esa exhortación oculte la negación de sufrimientos que necesitan ser expresados y tratados. Las dinámicas familiares pueden perpetuar patrones de abuso o negligencia bajo la máscara de que perdonar es amar. Spinoza invitaría a la reflexión. El amor auténtico no anula la responsabilidad ni la necesidad de establecer límites saludables. Perdonar sin examen reflexivo puede condenar a las personas a revivir heridas sin resolución. En lugar de callar para salvar la paz familiar, la compasión racional exige abordar las injusticias con valentía, buscando al mismo tiempo sanar relaciones o, en casos extremos, proteger el bienestar personal cuando la reparación no es posible. Esa actitud no contradice el perdón, sino que lo eleva. Perdonar y transformar o, cuando corresponde, alejarse de entornos tóxicos para preservar la propia integridad. En la cultura digital, la polarización y la cultura de la cancelación ofrecen un terreno fértil para explorar cómo se manipula el concepto de perdón. Por un lado, vemos linchamientos públicos donde se demanda perdón inmediato y absolución automática, sin espacio para matices ni contextos. Por otro, se exalta la venganza moral, con castigos que borran toda posibilidad de redención. ¿Cómo navegar entre estos extremos? Spinoza enfatizaría la importancia de la libertad de pensamiento y del diálogo sereno, donde cada parte pueda explicar circunstancias, errores y aprendizajes. El perdón auténtico en este escenario requiere reconocer la complejidad humana y evitar juicios instantáneos que parten de emociones intensas, sin reflexión. Al mismo tiempo, no significa tolerar impunidad. Responsabilizar a quienes causan daño y ofrecer un camino posible de restitución basado en la conciencia y la voluntad de enmendar. Esa síntesis no es fácil en un entorno digital que premia la inmediatez y los titulares sensacionalistas, pero es el desafío urgente si deseamos comunidades en línea donde la compasión no se confunda con la manipulación ni la justicia con la venganza destructiva. En la educación formal y en los medios de comunicación, con frecuencia se presentan relatos que promueven el perdón simplificado, olvida y sigue adelante, tras conflictos sociales o traumas históricos. Pero, ¿qué modelo de ciudadanía se forma con ese enfoque? Los ciudadanos críticos deben aprender a analizar narrativas, a cuestionar consignas fáciles y a buscar información histórica rigurosa. Aquí surge la lección spinoziana. Al enseñar, no basta presentar el perdón como consigna moral. Es preciso exponer a los estudiantes a debates que incluyan casos donde el perdón
estuvo ligado a la negación de injusticias y otros donde abrió caminos de reparación genuina. De este modo, se cultiva la capacidad de discernir y de aplicar el perdón de manera consciente, no mecánica. Esa educación formaría individuos capaces de resistir manipulaciones y contribuir a sociedades donde la compasión y la justicia se nutren mutuamente, en lugar de enfrentarse o confundirse. En el terreno de las relaciones internacionales, el perdón juega un papel delicado. Tratados de paz, comisiones de verdad y reconciliación, gestos simbólicos de perdón entre pueblos. ¿Cómo garantizar que esos gestos no se conviertan en mascaradas que encubren persistentes desigualdades y violaciones de derechos? La experiencia demuestra que la reconciliación sin acciones tangibles de justicia, como compensaciones, reformas institucionales o garantías de no repetición, corre el riesgo de ser un acto ceremonial vacío. Spinoza exhortaría a examinar con rigor los acuerdos. ¿Quién define los términos del perdón colectivo? Se involucra a las víctimas en la construcción de soluciones. ¿Los perpetradores asumen responsabilidad real o se ofrece el perdón sin condiciones que aseguren la transformación de estructuras que permitieron el abuso? Estas preguntas invitan a repensar la diplomacia y la política global bajo el lente de la compasión racional. Un perdón que integra la conciencia histórica y la exigencia de cambios concretos. En el plano espiritual y religioso contemporáneo, la reflexión crítica de Spinoza sigue desafiando interpretaciones dogmáticas. En numerosas tradiciones se alienta a perdonar como praxis suprema, pero rara vez se profundiza en las condiciones que hacen de ese acto una expresión de comprensión reflexiva. ¿Hasta qué punto los líderes religiosos actuales promueven un perdón que fomente la justicia social y la responsabilidad personal frente a un perdón en el que se reduzca todo problema a un asunto meramente interior, desvinculado de las dinámicas externas que generan sufrimiento? Existen comunidades que aplican una hermenéutica contextualizada de sus enseñanzas, tal como Spinoza propondría, invitando a los fieles a cuestionar, investigar y actuar. En un mundo donde conviven fundamentalismos rígidos y espiritualidades desvinculadas de lo social, cultivar un perdón consciente puede ser un acto revolucionario. Una fe que no rehúye el análisis crítico y que se compromete con la transformación de la realidad injusta. Mientras exploramos estas resonancias contemporáneas, emergen lecciones esenciales de Spinoza que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. La primera lección es la de la libertad de pensamiento. Nos convoca a leer, a indagar, a contrastar fuentes y a no aceptar interpretaciones unilaterales. Cuando alguien propone perdonar sin aludir a la justicia, preguntémonos, ¿qué perspectivas faltan en esa propuesta? ¿Quién se beneficia de un perdón que no transforma relaciones de poder? La segunda lección es la hermenéutica histórico-racional. Entender el origen de las doctrinas y adaptarlas con criterio, distinguiendo entre su núcleo ético genuino y las capas añadidas por intereses de control. Aplicado al perdón, implica rescatar la compasión original como fuerza de sanación, desvinculada de usos que prolongan la opresión. La tercera lección es la integración de razón y emoción. El perdón auténtico surge cuando la emoción de compasión se guía por la razón que examina causas y consecuencias, obrando así para sanar relaciones y no para enmascarar conflictos. Estas enseñanzas espinocianas encarnan un desafío: cultivar comunidades y sociedades donde el perdón no sea un velo que cubra injusticias, sino un puente que conecte reconocimiento del daño con acciones de reparación. En el ámbito personal, la invitación es a revisar historias propias. ¿En qué momentos aceptamos perdonar sin atender al fundamento de la herida? ¿Cómo podríamos reencuadrar esos episodios, no para revivir el dolor, sino para extraer lecciones que nos fortalezcan y orienten hacia relaciones más saludables? Compartir estas reflexiones con personas de confianza puede revelar patrones invisibles y abrir caminos de transformación conjunta.
También es esencial fomentar espacios de diálogo colectivo donde se discuta el perdón con sinceridad. Círculos de estudio, foros comunitarios, encuentros virtuales donde se expongan testimonios de quienes han experimentado tanto la imposición del perdón como el perdón reflexivo. Estas conversaciones, si se conducen con apertura y respeto, permiten desarmar narrativas simplistas y construir consensos fundados en la comprensión de las complejidades humanas. En entornos educativos, incorporar estudios de caso históricos y contemporáneos ayuda a comprender cómo variar enfoques de perdón puede producir resultados muy distintos, desde la perpetuación de injusticias hasta la generación de cambios profundos. Al avanzar en esta reflexión, es inevitable enfrentarse a tensiones internas. La comodidad de perdonar rápido y olvidar contrasta con la inquietud de preguntar: ¿perdonar sin reparar equivale a traicionar mi propio sentido de justicia? Ese dilema no se resuelve con urgencia, sino con paciencia para explorar matices. Spinoza alentaría a no escatimar tiempo en este examen interior, pues la urgencia de la reflexión es la base de un perdón sólido. Afrontar dudas y temores en soledad o en comunidad, sin prisa, pero con constancia, es parte de un proceso de maduración ética y emocional. En un plano más amplio, el cuestionamiento spinoziano invita a repensar instituciones, organizaciones religiosas, gubernamentales, empresariales y sociales. Incorporan prácticas de perdón que incluyan mecanismos de rendición de cuentas y reparación, o promueven un perdón superficial que elude transformaciones estructurales. Movilizar a estos actores requiere argumentos basados en evidencia y en casos reales que demuestren los beneficios de un perdón consciente. Comunidades con mayor cohesión genuina, menores niveles de resentimiento latente, entornos laborales más saludables, sociedades más justas y sostenibles. Estas evidencias, combinadas con testimonios de personas que vivieron procesos de perdón auténtico, pueden impulsar cambios de políticas y prácticas. El viaje hacia un perdón reflexivo no excluye la posibilidad de perdonar internamente por el alivio emocional que esto aporta, pero vincula ese alivio a la responsabilidad de no permitir que el agravio se repita o que otros sufran lo mismo. En este sentido, perdonar se convierte en un acto de valentía. Implica soltar la carga del resentimiento sin renunciar a la exigencia de justicia y, si la situación lo demanda, a la acción de cambio. Esa valentía puede germinar en proyectos comunitarios que atiendan causas de daño, organizaciones de apoyo a víctimas, iniciativas de transformación social, programas educativos que promuevan la cultura del análisis crítico y la empatía reflexiva. En lo personal, invito a quienes nos escuchan a identificar un agravio o injusticia pendiente de reflexión. Puede ser un conflicto pasado, un agravio familiar, una situación laboral injusta o una injusticia social observada. Tómense un momento para describir internamente qué ocurrió, quiénes participaron, qué emociones surgieron y cómo se gestionaron. A continuación, pregúntense: ¿hubo un perdón exigido o asumido sin examen? ¿Qué reparaciones se llevaron a cabo, si es que las hubo? ¿Qué deseo de cambio quedó insatisfecho? Escribe o comparte esos pensamientos con alguien de confianza. Al expresarlos, emergen matices ocultos y la posibilidad de articular un perdón más consciente, uno que combine la liberación emocional con propuestas de restitución o transformación, según corresponda. Este ejercicio de autoconciencia enlaza con la construcción de una comunidad más amplia. Cuando encuentres resonancia en tu experiencia con la de otros, surge la solidaridad. Reconocer que no estamos solos en la dificultad de perdonar y en la exigencia de justicia. Juntos pueden diseñarse estrategias colectivas, desde conversaciones abiertas hasta acciones concretas para corregir situaciones injustas. Esa comunidad de apoyo mutuo se convierte en un refugio contra la presión social que induce un perdón acrítico. Además, compartir historias de perdón reflexivo inspira a otros, creando un efecto multiplicador que trasciende círculos reducidos y puede influir en narrativas culturales más amplias.
En el terreno académico y profesional, quienes trabajan en áreas de psicología, filosofía, ciencias sociales, derecho o políticas públicas pueden incorporar estos planteamientos espinocianos para diseñar programas y leyes que contemplen el perdón como parte de procesos restaurativos. Imagina comisiones de justicia transicional que no solo ofrezcan perdón ceremonial, sino que instalen mecanismos claros de reparación, participación de la sociedad civil y criterios racionales para evaluar cuándo y cómo se otorga el perdón colectivo. Esa perspectiva se sustenta en la convicción de que la libertad y la justicia no son adversarias del perdón, sino sus compañeras inseparables cuando se aplican con rigor ético. En el ámbito empresarial y organizacional, el perdón empleado de manera reflexiva puede mejorar la cultura organizacional. En lugar de ocultar errores bajo una etiqueta genérica de perdonamos, sigamos adelante, las empresas pueden implementar procesos de aprendizaje donde se analicen fallos, se reparen daños a empleados o clientes y se ajusten procedimientos para evitar repetir errores. Ese enfoque transforma el perdón en motor de innovación y confianza, en lugar de convertirse en tapadera de negligencias. ¿Qué impacto tendría en tu lugar de trabajo adoptar una cultura de perdón racional y responsable? ¿Cómo cambiarían las relaciones laborales si el perdón incluyera la exigencia de transparencia y mejora continua? En la vida pública, movimientos sociales pueden inspirarse en esta visión para articular demandas de justicia que incluyan la posibilidad de perdón, pero condicionado a medidas efectivas. Por ejemplo, en contextos de violencia de género, el perdón no se impone desde afuera como un gesto de superación sin atender a la seguridad y al bienestar de la víctima. En cambio, se integra en un proceso que prioriza la protección, la reparación y la transformación de actitudes y estructuras que originaron la violencia. Es un enfoque restaurativo que, al combinar perdón genuino con justicia, ofrece un modelo más humano y sostenible que las soluciones punitivas o las invitaciones simplistas a olvidar. Mientras transitamos estas reflexiones, la pregunta persiste: ¿cómo difundir esta perspectiva de perdón consciente en un entorno saturado de narrativas fáciles y mensajes superficiales? La respuesta radica en la constancia y en el ejemplo personal. Cada vez que alguien se atreve a cuestionar una exhortación a perdonar sin más, poniendo énfasis en la necesidad de reparación y cambio, ese gesto siembra semillas de pensamiento crítico. Compartir testimonios auténticos en redes sociales, charlas abiertas, talleres y publicaciones que narren el proceso de perdón reflexivo se convierte en una resistencia a la cultura del perdón impuesto. Aunque el alcance inmediato sea modesto, la suma de múltiples iniciativas puede alterar las conversaciones públicas y generar un cambio gradual en la manera en que se concibe la compasión en nuestras sociedades. En la creación de contenidos, ya sea en blogs, podcasts o videos, presentar relatos de personas que hayan transitado el perdón reflexivo aporta ejemplos concretos que resuenan con audiencias ávidas de autenticidad. Narrar los pasos del proceso, reconocimiento del daño, diálogo abierto, medidas de reparación, reflexión sobre aprendizajes y finalmente el acto de perdón genuino inspira a otros a seguir un camino similar. Ese storytelling honesto y profundo contrasta con narrativas simplistas y ofrece un modelo práctico de aplicabilidad. Además, invitar a la audiencia a compartir sus historias fortalece la comunidad de apoyo y multiplica la conciencia sobre la importancia de unir perdón y justicia. La pregunta para cada creador de contenido es: ¿estás dispuesto a exponer la complejidad del perdón en lugar de ofrecer soluciones superficiales? A presentar historias que muestren tanto la dificultad emocional como la exigencia racional de un perdón auténtico. Ese compromiso con la profundidad puede ser menos viral en un primer momento, pero crea audiencias más comprometidas y reflexivas,
capaces de generar cambios reales en sus entornos. Es la manifestación contemporánea de la lección espinociana. No temer profundizar en la complejidad para alcanzar una comprensión más rica y liberadora. Al dirigir este contenido, recordemos invitar a la interactividad, preguntar a la audiencia cómo viven el perdón en su vida diaria, animarlos a comentar experiencias, a indicar su país y hora, a compartir con alguien que valore este tipo de reflexiones. Esa llamada a la participación crea un sentido de comunidad global, de pensadores que no aceptan consignas simplistas y buscan transformar realidades. IPear, si nos ven en celular, ayuda a expandir el alcance, facilitando que más personas se unan a este movimiento de compasión racional. Este proceso de reflexión no culmina con este video. Más bien, es una invitación a adoptar una postura de indagación continua. Cada nuevo agravio, cada conflicto social o personal, se convierte en una oportunidad para aplicar la combinación de compasión y razón que Spinoza defendía. Cuando surge un nuevo debate en tu comunidad o en tu país, en lugar de replicar automáticamente la llamada a perdonar y olvidar, surgen preguntas. ¿Qué acciones concretas necesitamos para reparar? ¿Cómo garantizar que el perdón no encubra la perpetuación de injusticias? ¿Qué medidas colectivas pueden implementarse para que el agravio no se repita? Así, la reflexión te acompaña en cada paso de tu vida, transformando el perdón en un ejercicio vivo y dinámico de construcción comunitaria. El camino de la compasión reflexiva exige valor. Implica enfrentar el temor a la discordia, a la incomodidad que surge cuando se cuestionan tradiciones arraigadas. Sin embargo, ese valor se nutre de la convicción de que el bienestar auténtico no proviene de la sumisión pasiva, sino de la determinación de sanar heridas y de crear condiciones que impidan que vuelvan a producirse. Al perdonar así, liberamos tanto al agraviado como al agresor del ciclo vicioso del resentimiento, pero sin ignorar la necesidad de responsabilidad y de transformación social. Esa es la forma de perdón que honra la dignidad humana y respeta la memoria de quienes sufrieron. No un olvido engañoso, sino una memoria activa que impulsa la justicia. Mientras reflexionas sobre estos planteamientos, puedes sentir inquietud, esperanza, quizá resistencia. Esa mezcla emocional invita a continuar explorando, conversando y aprendiendo. Invita a compartir en los comentarios tus reacciones, preguntas o experiencias. ¿Qué descubrimientos te han impactado más? ¿Qué desafíos enfrentas al intentar aplicar un perdón reflexivo en tu entorno? Compartir estas reflexiones refuerza la comunidad global de buscadores de la verdad y promueve un aprendizaje colectivo. Y si este video te resultó valioso, compártelo con un amigo que esté dispuesto a cuestionar y crecer. Para cerrar este recorrido, mantén presente que el perdón auténtico es un viaje sin fin. No se trata de un destino al que se llega una vez, sino de una práctica constante de compasión, guiada por la razón y orientada a la justicia. Cada día trae nuevas oportunidades de perdonar conscientemente, en relaciones personales, en proyectos colectivos, en debates sociales. Al hacerlo, encarnamos la enseñanza spinociana de libertad de pensamiento y acción ética. Una libertad que no rehúye el conflicto necesario para sanar, sino que lo enfrenta con valentía y claridad. Esa libertad es la que nos permite construir sociedades más justas y seres humanos más plenos. Si llegaste hasta aquí, agradece a tu inquietud interior que te impulsó a profundizar. Recuerda IPear si nos viste en tu celular, indicar tu país y ora para que sepamos desde dónde surge esta comunidad global de reflexión y compartir con alguien que valore la búsqueda de la verdad tras la apariencia de bondad cómoda. Este es el fin de la trilogía, pero el inicio de un camino personal y colectivo. El de perdonar sin callar, el de compadecer sin resignarse y el de transformar con cada acto consciente de justicia. Que tu curiosidad racional siga encendida y que tu valentía para cuestionar inspire a otros. Nos vemos en los comentarios y en la acción diaria de forjar un mundo donde el perdón deje de ser un consuelo hueco y se convierta en un faro de libertad y equidad.